Bienvenidos amigos al segundo capítulo de este podcast. El primero lo hice con mi hijo Isaac. Si no lo han visto, véanlo, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Mientras más like le dé, más posibilidades tiene de ganar una moto que va a rifar Alejandro gratuitamente. No, mentira. Bueno, estamos aquí en la exposición de Mundos Fundantes y vamos a conversar un poco con la curadora. Ella misma se va a presentar ahora. Con Nayibi, parece que ella tiene dos nombres, esos son cosas que ella aclarará ahora más adelante, porque tiene muchos fans que preguntan cómo es su nombre y qué sé yo. Y vamos a hablar de la exposición que se está presentando en espacios, en la Galería Espacios de Libertad, que está en la Avenida Urdaneta, diagonal casi al frente de la Alcaldía de Mérida, en toda la Avenida Urdaneta, subiendo a la derecha en la planta alta. Y les decía que vamos a conversar un poco sobre estos aspectos que nos interesan tanto del mundo del arte y en este caso de Mundos Fundantes. Mi obra, pues la obra de Ramsés Antolínez, también invitándolos a que no se pierdan los próximos capítulos. Tal vez el próximo sea algunos tomados desde la galería en Lechería que vamos a exponer dentro de poco, y posteriormente igualmente en Miami, en Caracas, en Madrid y en Barcelona, España. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Nayibi. Gracias, Ramsés. Un placer estar contigo hoy y formar parte de este equipo de trabajo en el que me he sentido súper cómoda. Mi nombre es Zulhey Nayibi. ¿Ves lo que les decía? Conocí en los bajos fondos como Nayibi. Nayibi, la nadadora, la que te conoció un día, que se acercó a esa piscina buscando algo donde drenar un poco toda esa energía que uno mantiene dentro de la constante movida, debido a que soy profesora de la Universidad de los Andes y doy clases en otras instituciones. Pues siempre el deporte ayuda a que uno se mantenga saludable, y allí pues nos conocimos. Empezamos una dinámica entre profesor y su estudiante, y me comentabas acerca de tu obra, y un día yo dije, bueno, vamos al taller del artista a ver qué nos tiene por allá. Cuando empecé a ver tu producción, dije, esto tiene que verlo el mundo. Esto es una obra magnífica que tiene una repercusión importante en la movida que se da dentro de lo que es la juventud, que busca de alguna forma ciertas influencias en otros artistas, y que siempre está tratando de ver qué es lo nuevo, qué había antes. Y en toda esta producción que tenemos aquí, vamos a observar casos puntuales, ¿no?, de obras en específicos que estaremos compartiendo más adelante. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de tu obra la primera vez que me acerqué a ella fue la calidad expresiva que tienen tus pinturas. Nótese que aquí detrás de ti tenemos una de esos retratos que tú realizas, ¿no?, sobre tus padres. ¿Nos cuentas un poco al respecto? Sí, bueno, parte de este proceso, como hablábamos en la primera parte, en el primer episodio o capítulo del podcast que hicimos con mi hijo Isaac Antolínez, a quien le mando un besote, un abrazo, igual que a todo el equipo, Alejandro allá detrás de las cámaras, degustando un rico café allí, y también a mi hijo Camani y mi hijo Ramsés Camilo, que es el artífice de todo este proyecto, porque como tú bien decías, si no, todo esto no se hubiera mostrado. Son muchos trabajos y muchos, tú sabes, en el taller que hay, y no hubiesen salido si no hubiese sido gracias a ustedes y gracias al apoyo que ustedes me han brindado, a la profesora Elizabeth, a la dueña del espacio, Belkis. a Belkis, bueno, súper agradecido con toda esa gente que nos ha apoyado para hacer esta muestra pictórica. Y bueno, hablando de esta obra que tengo a mis espaldas, bueno, mi padre se fue hace 2 años. Mi mamá se fue el año pasado, y por cierto que mi hermano se fue ahorita en octubre, el día de mi cumpleaños, hace poquito, mi hermano mayor. Como te decía, y no es humor negro, sino que debería ser la lógica, me debería yo ir el año que viene, ¿no? El 2026. Pero bueno, como me mantengo sano y me siento bien, uno no sabe, la vida da muchas vueltas.
pero ellos son unos testigos oculares cuando mi madre se consigue con mi padre allá. Y hay dos árboles que representan, es como un símbolo de esos árboles ya en el periodo del invierno, donde han perdido todas sus hojas después del otoño, que por cierto hace poco hice un Autumn Leaves inspirado en el tema de jazz. En este caso, bueno, están ellos, mi padre aquí a la derecha y mi madre llegando y se consiguen en el más allá. En el centro hay una Atena, que son signos, que tienen como unas cruces y luego tienen un palito y una pelotica, o un 1 y un 0 porque es un sistema binario que se utiliza en el sistema de IFA, cuando uno anota una consulta o cuando marcas en el tablero de IFA, y son signos alusivos a ese desprendimiento que todos vamos a tener algún día, y el entender además que la muerte no es más que un paso hacia otra etapa, y que tal vez, como han escrito algunos filósofos por allí, esto es un sueño que nos despierta una vida real en la muerte, que es donde están ellos. Por eso se llama witnesses, porque son testigos oculares. Hay varios testigos acá en esta muestra de ese otro plano, de ese plano de las personas cuando van a otro estadio del ser, que yo los llamo también por los escritos, por las novelas que estoy escribiendo y los cuentos, que ya son más de 300 de esa serie que tú conoces algunos, que son las series de Egun, que son relatos de muerte y muertos. Y justamente por eso te hablaba de esta obra, porque entre la muerte y la vida se genera Mundos Fundantes. Mundos Fundantes es una exposición que surge bajo la iniciativa que dan tus hijos para mostrar este proyecto. Yo, cuando me acerco a la obra, tengo especial conexión con este tipo de historias que van a ir formando la continuidad de este discurso que presentamos acá y que procuramos mantener en constante exhibición, porque fíjate que en el espacio Proyecto Libertad se genera la apertura de esta exposición itinerante, ¿no? Y en un principio pues planteamos la idea de que la curaduría tratara de mostrar un poco cómo se conectan esas series, porque como conversábamos, hay obras que son temáticas distintas, como pueden ser los biomorfos, como lo son los árboles, las flores, los egons de los que nos hablabas, pero cómo este discurso se mantiene de forma fluida a través de lo que conocemos como ese mundo de Ramsés, que hace tantas cosas, porque desde la natación como tu actual ocupación, se da un proceso donde escribes, cantas, te dedicas a componer, te mantienes en una creación constante, y ese proceso creativo pues se va dando en medida de el tiempo en el cual tú te has dedicado a esto. ¿Sientes que en el momento en el que madura tu obra, en el que logras llegar al punto donde dices, ahora sí, finalicé esta pieza, hay algunas que tardes un poquito más que otras que digas, me cuesta un poquito más aquí terminar, o unas que fueron muy rápidas? ¿Cómo fue tu experiencia en el proceso creativo de cada una de estas piezas que vemos acá? Sí, bueno, ahí planteas dos cosas, creo que son fundamentales para entender un poco el discurso en la sala. O sea, lo que yo quiero decir a través de estas obras, que es lo que tú llamas series, que bien podría ser o no, pero en todo caso, como tú dices, hay un grupo de árboles, que los árboles nacen y mueren igual, un ciclo natural como el ser humano. Las flores, que son un poco más efímeras, que es un poco más una sustancia que llega a la vida y pasa a un estadio. Hay flores, de hecho, que la dama de noche es una de ellas, que solamente permanece viva 12 horas y finalmente muere. Las orquídeas a veces se tardan mucho para florecer y mueren de inmediato. Por eso ese color, por cierto, allá atrás, porque son recordando, hay un cuadro por ahí que son las orquídeas de mi mamá. Y también están los egun, que son propiamente los muertos, y hay otra serie que son los florencios, que bueno, más adelante, Dios mediante, el año que viene vamos a hacer una muestra, porque hay muchos florencios, que es un personaje
de un artista español de finales del siglo XIX que se llama Solana, y los Florencios han estado conmigo desde hace 40 y tantos años en mi trabajo plástico y en la escritura. Y bueno, creo que eso va a ser importante el próximo año para pintar. Entonces, son series. Más allá de, bueno, hay gente, por cierto, de Nayibi que me ha preguntado e incluso me ha cuestionado. Oye, pero tú brincas de aquí para allá, ¿por qué no haces solamente flores que te quedan lindas? ¿O por qué no haces solamente paisajes? Y de repente haces unas cosas, unos monstruos ahí todos feos, ¿no? Que son los Egun. Y simplemente yo creo que a mí me gusta ir más allá de una fórmula. O sea, yo encontré mi fórmula y como pinto, se me reconoce y vendo eso nada más, es lo que voy a hacer. En mi caso no es así. En mi caso mi proceso creativo tiene mucho que ver más con un discurso de honestidad, de sinceridad, de un trabajo que se va planteando de manera, como es la vida, polifacética, múltiples fases, y además inspirado en el fondo en la filosofía de Zygmunt Bauman, cuando habla de la sociedad líquida, la muerte líquida, el amor líquido. Allí tiene que ver mucho esto, que simplemente vayan fluyendo las cosas. A mí me parece que si uno termina forzando las cosas, terminan desbordando, terminan mal. En cambio yo voy dejándome ser en el hecho plástico, por un lado. Por el otro lado, con lo que preguntas de cuándo termina o no una pieza, eso es bien complicado. De hecho, a veces me comunico con mis hijos. Deberíamos hacer un podcast aparte para que la gente opine si ya la obra está lista o no, o qué le falta, porque a veces yo solo en el taller no sé cuándo termina otra o no. De hecho, más adelante vamos a hablar de una obra de uno de los florencios que se está haciendo lo que se llama en la religión, eso lo vamos a analizar al final de este podcast. Se está haciendo un Evo de tablero, pero él antes se debió haber hecho un AWO, o sea, debió haber pasado un proceso de iniciación para poder hacer eso, o sea, debió volverse este señor, que es el tío mudo del pintor Solana, que después que muere es que él me echa los cuentos a mí de cómo es la vida en ese otro plano, que es parte del aspecto literario que yo estoy trabajando en los cuentos de Egun y en la pintura también. Entonces él se hace un Evo de tablero para salir, porque él trata de salir de la tela, o sea, del aspecto bidimensional y entrar en un mundo real en esta vida. Esa es la transición. Pero hay un cuadro previo que estoy terminando ahorita, que empecé antes que aquel, que lleva como 6, 7 meses, que no lo he concluido, que debió haber estado en sala, pero no estaba terminado. Entonces, depende mucho de los factores y vuelvo otra vez al asunto de la sinceridad. ¿Dónde creo yo que ha finalizado una obra o dónde creo yo que parte o muere también un proceso creativo? Excelente. Yo he visto esos procesos creativos desde el momento en el que tú a veces envías las fotografías de cuando estás iniciando un boceto, cuando terminas ese boceto y de repente se convierte ya en un lienzo mucho más grande. Pasó con el Narciso, que lo vimos en el libro de artista. Si no lo han visto, vuelvan a Instagram para que puedan tener esa información sobre libros específicos donde tenemos una visión de lo que son esos bocetos que posteriormente se convierten en las obras que vemos acá. Entonces, ese proceso creativo que va paso a paso desde el hacer es algo que como artista tú nos muestras, y desde la visión de la historia del arte intento mostrar en una curaduría que plantee un discurso, ¿no? Lo que conversábamos recientemente acerca de cómo el nivel cromático de las composiciones tienen un punto de maduración y que alcanzan una armonía entre una imagen y la otra, entre no esa distancia, no podemos separar. No me gusta la idea de pensar árboles por allá, flores por aquí. La idea es que logremos entender que Antolines World es una compilación de todas esas experiencias que tú has ido generando y que podemos presenciar acá, ¿no? Cada una de estas obras tiene su propia historia, tiene su mundo que contar, pero es curioso como ver la interpretación de cada una de las personas que se acercó el día de la inauguración. Quiero hablar un poco de esa experiencia durante la inauguración porque fue un momento
que no esperaba recibir tantas personas y la receptividad de cada uno de ellos fue una cosa maravillosa. Creo que logró despertar esa idea de la interpretación, de la sensibilidad, de la experiencia estética que vive el público ante una obra de arte. Y básicamente sí, la función de la obra es comunicar de alguna manera. Cada artista tiene su propósito y el tuyo era introspectivo en un principio. Posteriormente se decide mostrar al mundo, son tus hijos y mi persona quienes dijimos, oye, esto debe mostrarse, esto debe conocerse, y mis estudiantes lograron acercarse a este espacio para la inauguración, hicieron sus preguntas, sus interpretaciones, cada uno de ellos eligió una obra y a partir de un eje de interpretación, como pudo ser la iconografía, la psicología, la historiografía, decidió como que darle un enfoque específico a cada una de ellas, ¿no? Y entonces noté particular interés del público en la inauguración por los biomorfos. Y es que los biomorfos son algo bastante particular dentro de tu producción porque es esa simbiosis que se genera entre diferentes formas de vida y que de alguna manera muestra un nuevo repertorio dentro de esta producción. Con los biomorfos, Ramsés muestra una parte de sí mismo. Yo siento que allí, en cada biomorfo, hay un autorretrato tuyo bastante particular. Sí, bueno, son varias cosas las que acabas de decir. Una, para tratar de ordenar en mí mismo las ideas que estabas planteando. Una, el narciso. Como tú dices, como bien lo dices, viene un estudio de esa flor que al principio yo le doy la connotación mitológica de Narciso, esa deidad griega que se asoma a ver su belleza y termina hundido, pero en este caso el narciso tiene que ver con la flor, el estudio que yo hago en los libros de artistas de la flor, siendo lo más real para luego geometrizar la forma, descomponer la forma. Y en el caso del narciso, que ahora más tarde lo vamos a ver por allí, que está aquí en la galería, por allá en la esquina, al lado de uno de los biomorfos, esa obra, creo que no lo habíamos hablado, o tal vez sí, es tomada de uno de los artistas que para mí ha sido de los más importantes en la historia del arte en Venezuela, que es Miguel Bondángel. Entonces esa obra está inspirada en un trabajo de Miguel Bondángel donde hay una calavera que se esconde en un segundo plano sobre lo que él plantea en los primeros planos. En este caso fue el narciso, y se esconde, se solapa por allá como escondida la calavera que aparece en la obra de Bondángel. No recuerdo realmente la obra de Miguel Bondángel, que está en otro plano, ya está pintando por allá arriba en el cielo seguramente, pero fue un artista además con quien pude conversar en algún momento en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Y oye, de verdad que para mí me marcó esa conversación. Fue una conversación breve, como de 10 minutos aproximadamente, cuando le estaba exponiendo allá en el Museo de Arte Contemporáneo la batalla de Uccello o algo así, y yo le estaba preguntando sobre ese asunto de la taxidermia y todo eso que él trabajó con un caballo, de verdad un trabajo imponente eso que hizo en el Museo de Arte Contemporáneo. Y bueno, ese es como para mí una especie como de homenaje a Miguel Bondángel, el Narciso. Con lo otro que estabas hablando, antes de los biomorfos, de verdad, y quiero aprovechar el espacio ahí e invitar a los amigos a que nos sigan en el podcast. Aprovechar de agradecer a mi hijo Ramsés Camilo, quien no está ahorita aquí en el país, pero es súper importante todo el apoyo que... Gracias, hijo. Y él también está en un proceso creativo interesante con el rap y con siendo jurado en otras cosas en Estados Unidos, y de verdad que súper orgulloso de todos mis hijos, y te agradezco que lo hayas mencionado. El asunto con los biomorfos sí tiene que ver con el agua, tiene que ver con ese mundo líquido de Bauman, tiene que ver ahorita estoy leyendo un filósofo coreano que de verdad me tiene bien interesado por más críticas que haya tenido, Bill Sung-Jung, algo así, se llama La Sociedad del Consumo, el libro, pero tiene otras obras donde nos plantea
esas limitantes que nos autoimponemos y tratamos de trabajar para producir, para que nos alcance, para tener cosas materiales y para tener cosas y terminamos siendo explotados nosotros por nosotros mismos en la sociedad del consumo. Y termina siendo un mundo vacío. Entonces, bueno, afortunadamente, en mi caso, yo me lleno bastante con la pintura, con la escritura, con la observación, con la meditación, como él lo plantea, inclusive con el asomo pedagógico a una manera nueva de enseñar. Te lo digo a ti que estás activa, yo ya soy jubilado de la Universidad de los Andes, le mando muchos saludos a mis alumnos que me han escrito por ahí, del Instituto de Diseño de Caracas, del Instituto de Diseño de Valencia, de la Central del Pedagógico de Caracas, de, bueno, tantos sitios que yo di clases. Y por cierto, voy a aprovechar también este espacio para agradecer a tus estudiantes de no solamente haber venido, sino de tomarse la molestia de involucrarse un poco en la obra y producir cosas maravillosas, análisis, bien sea fenomenológicos, existenciales, análisis de pares o psicológicos, o el modelo de análisis que hayan utilizado, semiológico, iconográfico, iconológico, dentro del análisis que hicieron unos videos buenísimos, súper agradecidos. Y los biomorfos, como te decía, gran parte de mi vida tiene que ver con la natación, con el fluir, con nadar, con ir al agua, con volver al ser, con volver a estar allá dentro del útero materno, de estar en el líquido, de donde venimos además, y ser contenidos por algo. Y de verdad la natación para mí, creo que no podría vivir sin nadar. Tengo muchos años nadando, más allá de las competencias, más allá de las medallas o los trofeos que haya podido obtener. La importancia es estar en movimiento, pero un movimiento que te lleva hacia adentro. O sea, un movimiento introspectivo. Yo recuerdo hace un rato, compré un libro, se lo regaló una amiga, Adriana, muy buena nadadora, que se llama La Yoga del Agua. Y realmente yo voy a mi hora, como dicen algunos de mis estudiantes ahorita de natación, ahí en el Colegio Médico, valga la cuña, ellos van a su hora feliz. Yo voy a mi hora de encontrarme conmigo mismo y con el agua, con el mundo líquido. Ok. Bueno, en ese mundo líquido nos encontramos, se dieron las oportunidades de estar acá. Agradecida contigo por la oportunidad de tener esta experiencia. Yo había realizado curadurías anteriormente, no a este nivel. Creo que uno genera una serie de experiencias que van a determinar la búsqueda interna y llegar a este punto en el que estoy trabajando en algo relacionado a lo que estudié. Siempre me gustó muchísimo la curaduría, desde la historia del arte. Siento que debemos prepararnos como equipos multidisciplinarios, poder trabajar en diferentes áreas y sentirse cómodo, pero el espacio galerístico donde uno empieza a mostrar la producción de un artista que está en la vorágine actual, dentro de lo que hoy en día vemos, no, yo siento que no hay que esperar que los artistas mueran para valorarlos. Es importante tener la posibilidad de conocer al artista, de hablar con el artista, de saber cuál es su motivación, porque eso siempre a uno le da curiosidad. Pero eso tampoco puede minar el discurso de la persona que se va a encontrar con la obra. Y eso es algo bien particular que sucedió con mis estudiantes, porque al hacer sus propias interpretaciones, escogí algunos videos bien particulares que me gustaron muchísimo personalmente, porque lograron entender el sentido de la actividad. Cuando uno asigna una evaluación, no se debe tomar como una tarea nada más, como que debo cumplir con esto, sino qué es lo que me están pidiendo y dónde está el proceso reflexivo y crítico. Y eso es algo que te pide la historiografía del arte y que propone una nueva interpretación. Y entre esas múltiples interpretaciones de ellos, empezamos a conocer cosas que a lo mejor tú no habías planteado, pero que ellos entendieron de esa forma. Y eso es lo que resulta de todo este proceso de comunicación. Que si bien el mensaje puede ser uno, la receptividad de quien lo ve es otra y su interpretación es propia. Claro, como decía Peirce, ¿no? O sea, el arte es polisémico. Totalmente. O sea, cada quien le va a dar el sentido o no a la obra que vaya a ver y el acercamiento que tenga con ella. Y desde tu producción, cuando notamos tus inicios, vemos que las cosmogonías originarias dadas desde
Bueno, los antepasados yéndonos desde las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, esa simbología ha nutrido muchísimo tus obras y desde los inicios de ese artista, Ramsés, que expuso en el Salón Michelena, que se encontraba buscando petroglifos, que veía formas ancestrales dentro de sus orígenes, tomaste esta visión de tus padres, de tus hijos, de mostrar esa conexión entre la vida y la muerte. Yo siento que esto te va a dar un tránsito a la inmortalidad en un momento en donde trasciendas, que es inevitable, pero que más allá de la muerte vamos a tener tu obra. Y tu obra hoy está teniendo una repercusión en gente muy joven y en gente de la constante visión de la obra, ¿no? De lo que son los espacios galerísticos. El día que inauguramos nos acompañaron profesores de la universidad, otros artistas, nos acompañó el director de la Galería de Arte La Otra Banda, quien nos abrió sus puertas para exponer allá. Julio Lugo. Sí, gracias totales por habernos recibido, por su participación acá. Tuvimos a coleccionistas como César Sué, quien se acercó acá también a hacer un poco de interacción con las obras y que nos habló de la madurez de tu trabajo. Entonces, en ese tránsito que has pasado, a partir de los años de creación, esa idea de la cosmogonía originaria no ha mermado. Yo siento que le ha dado como fuerza a tu obra. En esas cosmogonías tú rescatas algo particular y es el mundo fundante del árbol. El árbol de la vida es una obra que les vamos a mostrar más adelante, donde inicia esta exposición, donde yo planteo el recorrido a partir de ese árbol de la vida. Sí, ahí en esa obra, como estabas diciendo, hay dos planos donde donde un árbol se vuelve el río y conecta esa vida con la muerte, por eso tiene esos colores blancos. Hay una serie de iconografía que tiene que ver indudablemente con los petroglifos, y es una pintura, creo que es una de las pinturas rupestres más viejas que existe en el continente americano, que está por el estado Bolívar. Y entonces, en base a esa pintura, yo dejo soltar un discurso que tiene que ver mucho con signos, con símbolos que tienen que ver, por supuesto, con IFA, con esas categorías de IFA. Y por cierto, te iba a decir que cuando tú estabas trabajando en Caracas con Nelson Garrido, me has comentado que tú llegaste a tener también contacto con la obra de Miguel Bondange. Sí, yo visité su taller. Bueno, estaba un poco enfermo cuando estaba en Caracas. Yo hice mis pasantías en el Archivo Antropológico de Nelson Garrido, haciendo una digitalización de esos fotogramas que estaban en formato de 6x6, de 35 milímetros, y fue toda una experiencia en su archivo. De verdad súper agradecida con él, con la organización Nelson Garrido, que me recibió y me permitió conocer a través de él a Miguel Bondange en su taller, en su casa, desde su intimidad en Petare, y logramos ver cómo el taller del artista forma parte de su creación, porque ese horror vacuo y donde ves que no hay un espacio para una obra más, genera como ese sentido donde uno se abruma y bueno, desde el eje de la organización que uno trata de plantear, uno dice, esto debería ir aquí, esto debería ir allá, pero uno no va a la casa de nadie a decirle cómo ordenar sus corotos. ¿No? Así es. Y yo cuando llegué, eso me impresionó bastante, ¿no? Ver la cantidad de obras que tenía Bondange, y es que él no paraba de crear. Sí, él no paraba de crear, era una persona, a pesar de tener obras bastante polémicas, profundamente religiosas, y eso de alguna manera logró manifestarse en su producción. Ya su etapa final en este mundo pues fue bastante reflexiva y siempre intentaba hablarme de la importancia del rol del artista dentro de una sociedad, y yo le decía, bueno, un agricultor es sumamente necesario porque si él no trabaja, ninguno de nosotros comemos. Y él me decía, sí, pero ¿qué pasa con la sensibilidad? ¿Qué pasa si ese agricultor no tiene la posibilidad de conmoverse
ante la belleza del paisaje y de la naturaleza que se transmuta en una obra de arte. Y cuando un agricultor puede expresarse desde la obra de arte. ¿Cuántos no están escondidos allá en el monte? Y yo empecé como que cada vez que lo visitaba, yo decía, oye, Miguel tiene una visión bastante serena respecto a lo que viene a ser su propia formación y cómo desde sus raíces alemanas él logró transformar todo ese compilado en lo que planteó en su obra. Y cuando noté la colorimetría que él utilizaba y empecé a ver tu obra, siempre dicen, bueno, pero ¿de quién tienes influencias el artista? El artista tiene un bagaje. Claro. Un bagaje cultural que se da a través de los estudios. Tú has viajado, has conocido muchísimos museos, visto obras de múltiples artistas, pero si hay algo que yo noto en tu obra es una calidad muy auténtica de cómo tú expresas ciertas temáticas y ciertas formas. Y yo te dije, hay momentos en donde tu composición me recuerda a Von Daniel. Y tú me dijiste, bueno, no estás errada porque aquí Sí. hay una reminiscencia directa a lo que él plantea. Y a partir de allí, pues empezamos a ver homenajes como la medusa de Ayrton, que eso me pone celosa porque, bueno, yo no tengo una medusa de Nayibi, pero sí, tenemos ese tipo de composiciones que hacen homenaje a otros artistas, pero también tenemos obras como el del gato de Schrödinger, que son muy auténticas tuyas. Tenemos personajes como Florencios que tienen una cantidad, creo que ya ilimitada, de representaciones de Florencios. Tenemos Florencios felices, Florencios tristes, tenemos Florencios... Eso es lo que se va a presentar próximamente también. Sí, El totalmente. año que viene, Dios mediante. El lenguaje plástico que se desarrolla a través de la figura de Florencio, de esa iconografía que se nos da a través de la interpretación de este personaje, es genial. Y me parece que cada uno de estos personajes que van a formar parte de los Egums nos muestran un poquito de ti y un poquito de cómo esas otras experiencias, esas visitas han transformado lo que hoy venimos a ver, porque siento que nadie descubre el agua tibia. Tú en este universo estás tomando parte de tus experiencias y esas experiencias se decantan en el proceso creativo donde hay una marca definitivamente auténtica. Uno de mis estudiantes me preguntaba, Rances, ¿por qué tú no firmas las obras? Sí, yo sí las firmo, pero las firmo en el reverso. Ah. Hace un tiempo, creo que les comentaba en una oportunidad, vi una película con un amigo que se llama Raúl Tamariz, tremendo artista plástico con quien estuve compartiendo en Nueva York en algún momento. Y yo después de ver esa película, se llama Andrei Rublev, si no la han visto, de verdad, véanla, búsquenla. Es la historia de un pintor ruso de íconos rusos religiosos, y él por iconoclasta firma una obra, en la época que no se firmaba la obra, que tenía que ser anónima. Entonces eso me llamó bastante la atención, y yo en mis cavilaciones desde hace 40 años, cuando estaba mucho más joven que ahorita, aunque yo me siento muy joven, decía, pero ¿verdad? Porque uno tiene que vender la obra. De repente hay casos como el de Andy Warhol, el mismo Duchamp, Dalí, firmaron lienzos o papeles en blanco, y entonces se vendía era la firma, no se vendía la obra. Entonces dije, no, yo no voy a firmar las obras, no voy a interrumpir el discurso con mi firma. La firma está por la parte interna de la tela. Del lienzo. Del lienzo, Tenemos así esa es. firma por la parte de atrás. Así y hay es. algo bien curioso, y es que Ajá. aquí en la exposición podemos de repente acercarnos acá y tratar de ver la parte de atrás del lienzo, porque es que estas obras están montadas de una forma bastante orgánica porque se encuentran sin bastidores. Claro. Y esta fue una solución que en el proceso curatorial nos dimos cuenta de que tenemos una producción muy grande, que queríamos mostrar bastantes obras, pero sin que ninguna se proyectara con mayor intensidad que la otra, y que cada una pues pudiera tener un espacio específico, y entonces decidimos colocarlas así, con unas especies de pinzas y sin bastidores, ¿no? Entonces eso nos permitió generar una dinámica donde la obra se mueve, Ajá. donde, bueno, Chévere. aquí no hay corrientes de brisa, pero sí se puede mover, y
Cuando nos acerquemos a aquella, tal vez les mostremos la Claro. firma Ujú. en la parte del reverso del lienzo. Ajá. Y en esa búsqueda intentamos que las fichas técnicas no estuvieran acá tampoco. Ujú. Las tenemos disponibles en el texto de sala a través de un QR donde pueden acceder al portafolio. El portafolio está disponible en nuestro canal de YouTube, lo pueden encontrar en uno de los enlaces también de este video, donde van a poder acceder directamente a esa producción de Ramsés, donde tenemos una breve compilación de las obras que hemos registrado hasta la actualidad, pero como este artista no para, siempre hay más obras que mostrar y nos encontramos, yo como la curadora de tu obra en particular y de todas estas exposiciones que se están realizando, intento organizar de una manera en la que ustedes puedan conocerlas. El portafolio muestra su trabajo dentro de los últimos 5 años y a partir de allí estamos viendo de forma cronológica, cromática, el discurso que has intentado implementar a partir de esta producción constante. ¿Nos Así quieres es. hablar un poco de ese taller donde se gesta esta obra, donde tenemos el contexto para la creación? Uy, eso sí es bien complejo. En algún momento vamos a hablar específicamente. No se pierdan los próximos capítulos del podcast. Síganos como @antolinesworld. Denle like, síganos, coméntenos, compartan el video. Muchísimas gracias, Nayibia, por estar acá. Para no evadir la pregunta que es muy compleja, es el sitio donde yo vivo, mi sitio preferido. Es mi taller, allá arriba donde yo vivo, en la montaña. Eso que decías de Miguel Bondángel, te quedó espectacular, porque de verdad yo soy de esos artistas que están metidos allá en la montaña, olvidados. Y si no hubiese sido, insisto, por mis hijos, ni por ustedes, nada de esto te hubiera pasado. Si no estuviera ahí Alejandro Monociclo ahí con las cámaras y con las luces, nosotros no estuviésemos mostrándonos al mundo, porque era lo menos que yo quería de paso. Pero bueno, las cosas salen. Mira cómo sale, que ahora soy podcaster. Ya de ser locutor de radio, ahora soy podcaster. El Entonces, podcast bueno, es eso. sí, una conversación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Nayibi, una vez más. Gracias a la gente de la sala Espacios de Libertad. No sé si tienes unas palabras finales y bueno, muchas gracias. Recuerden, Antolines World. Bueno, gracias por escucharnos. Me alegra si has llegado hasta acá en este inicio de todo lo que será Mundos Fundantes, como una exposición itinerante que se va a estar llevando a cabo en diferentes lugares, tales como Caracas, Lechería, Madrid y Barcelona. Este es un espacio que permite mostrar un trabajo de muchísimos años, de la experiencia que tiene Ramsés y que hay muchísimo para dar. No se pierdan nuestras próximas ediciones. Esta es una iniciativa que pretende darle continuidad a esta obra que no para. Así que manténganse en contacto con nosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, él es una persona súper abierta a responder. Yo estoy totalmente a la orden. Si quieren realizar alguna especie de visita guiada al espacio Proyecto Libertad, también estamos al servicio de ustedes. Los días jueves y viernes de 10 a 1 de la tarde pueden tener la oportunidad de visitarnos en la avenida Urdaneta, en el espacio Proyecto Libertad. Thank you.